por nuestra nación y por el mundo. Este día le titulé Cuando el perdón y la misericordia se abrazan. Más que nunca, muchas personas se me han acercado y me han preguntado, aún en momentos difíciles en mi vida, cuando nunca he buscado a Dios, ¿crees que Dios puede escucharme? Personas que tienen duda porque tal vez como nunca han ido a la iglesia o no acostumbran a orar, piensan que Dios no los va a escuchar si oran este tiempo. Fíjate lo que dice el Salmo 25:7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. El mismo David, el rey David decía y le clamaba a Dios, no te acuerdes de mi pasado, no te acuerdes del pecado de mi juventud, sino que estés presto a escucharme hoy más que nunca que te estoy buscando. O sea, los salmos de David expresan qué tanta confianza tenía David para venir a la presencia de Dios y cuánto David sabía que en medio del pecado y la circunstancia que él estaba pasando como rey y su pueblo, Dios siempre estaba ahí para él. Dios siempre lo escuchaba. Por eso yo estoy bien segura que no importa la circunstancia que tú estés pasando o tú llegues a creer que no eres importante para Dios porque no lo buscaste antes, yo quiero que sepas que Dios hoy tiene una cita contigo. Muchos se han preguntado, ¿somos dignos de acercarnos a Dios? ¿Me escuchará Dios si oro a Él por mi vida y mi familia? Tal vez Él no ha olvidado mis pecados ni mi pasado. O tal vez no estoy listo en este momento para buscar a Dios. A veces la gente tiene miedo de acercarse a Dios. Piensan que si se acercan a Dios en este momento y oran, tienen que dejar sus malas costumbres, sus malas actitudes, sus hábitos y piensan que si vienen y buscan a Dios, pero no cambian al final del camino y vuelven a fallar, Dios se va a avergonzar de ellos y van a sentirse como hipócritas ante Dios. Pero fíjate, Dios no trabaja así. Ese no es al Dios al que yo le sirvo, porque todos los días la gracia de Dios me sostiene a mí y a mi familia, porque todos los días fallamos, todos los días pecamos ante Dios. A veces nosotros somos los peores jueces para nosotros mismos. Hemos puesto a veces pensando que un santo es aquel que debe estar en un pedestal, sin olvidar que no hubo ninguno digno sobre la tierra. De esto habló precisamente el salmista en el Salmo 14. Tú tienes que entender que sobre la tierra no hubo ninguno que Dios halló digno. ¿Sabes quién fue el único perfecto y digno? Jesucristo. Por eso fue el único que pudo morir en la cruz como sacrificio perfecto y agradable ante la presencia de Dios y poder quitar el pecado del mundo y darnos vida eterna. Es nuestra naturaleza fallar. Todos somos humanos y todos vamos a fallar y vamos a hacer algo que va a afectar a alguna persona que está alrededor de nosotros. El mejor ejemplo de esto es Génesis, cuando vemos el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Deja bien claro que Dios tuvo que sacar de su presencia a Adán y Eva porque habían pecado. Pero sin embargo, Dios nunca los abandonó. Dios siempre estuvo con él. Lo que los sacó fue del jardín del Edén, ¿verdad? Para que no tomaran del árbol de la vida eterna, porque lamentablemente habían entrado al pecado. Dios los sacó del jardín del Edén, pero jamás Dios se apartó de la presencia del hombre ni de la mujer que había pecado. Más bien le dio un plan de redención y lo dijo bien claro en Génesis 3:15 cuando le dijo a la serpiente que había hecho que Eva pecara. Le dijo, y la simiente de la mujer aplastará la simiente tuya, le dijo a la serpiente. O sea, en pocas palabras, en medio del pecado de Adán y Eva, Dios le estaba dando un pacto de redención que tal vez en ese momento no se podía ver, pero para efectos de miles de años después, esa redención iba a venir en Jesucristo, que iba a venir precisamente de la simiente de una mujer, del linaje de Abraham y del linaje de David. Dios nos demuestra con esto que a Dios no le importa buscar a gente justa, ni gente santa. Jesús fue bien claro cuando dijo, yo vine por los pecadores, yo no vine por los justos. ¿Acaso los sanos tienen que ir al doctor? No. ¿Quiénes van al doctor? Los que estamos enfermos. Y eso es lo que Jesús aclaraba. Jesús no vino por los sacerdotes ni los escribas del templo. Jesús vino
por el pueblo. Y esto se dio bien claro cuando escogió a 12 discípulos que no eran de muy buena reputación, a 12 hombres pecadores que no eran hombres de mucha ciencia ni de mucha educación, hombres del burgo, hombres normales, ni tampoco eran nobles, simplemente eran pescadores, y entre uno de ellos un cobrador de impuestos llamado Mateo. Esos eran los hombres que caminaban con Jesús. Por eso es que los escribas y los fariseos y los sacerdotes lo criticaban. Y tú, profeta, caminando con pecadores y comiendo con pecadores. Esa es la expresión de la Biblia. Oye, ¿por qué Jesús escogió a estos 12 pecadores? Porque Jesús no estaba mirando lo que ellos hacían. Jesús estaba mirando en lo que ellos se iban a convertir a través de él. Y Dios te está diciendo en este momento, así como eres, así como estás, yo estoy dispuesto a acercarme a ti y a escucharte. No tenemos que ser santos ni justos para buscar a Dios. Al contrario, Él vino por los pecadores como yo y como tú. Fíjate que en varias ocasiones Jesús regañó a los discípulos por sus malas actuaciones y por su falta de fe. Fíjate que reprendió a Pedro cuando le pidió que no muriera, cuando era necesario que Jesús muriera para poder resucitar y salvar el mundo. Fíjate que hasta Pedro, un momento dado de enojo, cuando fueron a arrestar a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja al soldado. Y Jesús lo reprendió y le dijo, al que mata a espada muere. Y Jesús sanó al soldado. Fíjate que Pedro en 3 ocasiones negó a Jesús. Y aún así, eran sus discípulos. Fíjate que cuando Jesús fue arrestado, la mayoría de los discípulos se fueron y se escondieron en sus casas. No estuvieron en el tiempo más importante de Jesús. ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban los hombres y mujeres que el Señor había sanado? Por 3 años, ¿dónde estaba el cojo? ¿Dónde estaba el ciego que recobró la vista? ¿Dónde estaba el que Jesús resucitó? La mayoría huyeron por miedo en el momento en que él fue arrestado. Jacobo mismo, dice la Escritura, que él no creyó hasta que Jesús resucitó y lo vio. El mismo Tomás, si no tocó las heridas de Jesús, no iba a reconocer que Jesús había resucitado y que era el Mesías. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, el Señor vino a buscar los pecadores. Y tú eres digno y digna de acercarte en este tiempo a Él. El apóstol Pablo lo explica de una forma maravillosa, precisamente en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 a 29, cuando dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oye, el Señor no se le presentó al templo a felicitar a los religiosos y a decirle, ustedes son los más santos de los santos, vengan, sean amigos míos. Jesús tuvo compasión por las almas perdidas. Por eso es que cuando vio a Zaqueo trepado en el árbol, porque era pequeño y la multitud arropaba a Jesús, él pensó que iba a pasar insignificante. Mas, sin embargo, Jesús lo miró a los ojos y le dijo, Zaqueo, baja de ese árbol, porque hoy la salvación ha llegado a tu casa. Lo menos que tú te puedes imaginar es que tú estás en la mente y en el corazón de Dios en este momento. Y si tú estás escuchando esta palabra, es porque Dios tenía una cita contigo hoy. Oye, todos cualificamos para venir al Señor. En las peores circunstancias. No ignores esta palabra, porque eso es precisamente lo que quiere el enemigo, que tú creas que no eres digno para buscar de Dios. ¿Sabes cuántas veces he invitado gente a buscar a Dios y me han dicho, es que no estoy listo, es que no estoy preparado? ¿Y qué estás esperando? ¿Que te mueras para buscarlo? Oye, Dios te quiere así como tú eres, porque a mí me sacó del lodo cenagoso, a mí me sacó de las tinieblas. Yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Y si a todos nosotros nos ha sacado de la oscuridad y ha sacado drogadictos de las calles, ha sacado prostitutas de la calle y ha reconocido asesinos y a ladrones y los ha perdonado y los ha traído a su presencia, es porque tú y yo cualificamos para entrar
con Él a su presencia. Cualificamos para ser perdonados y restaurados. Cualificamos para poder invocar su nombre y orar en este tiempo cuando más lo necesitamos. Otros piensan todo lo contrario. Los pecadores no quieren venir porque no se sienten dignos. Mas hay otros que son pecadores, que no son dignos, pero se jactan diciendo que Dios tiene que amarlos como ellos son, con sus pecados, porque ellos nacieron así, porque la vida los convirtió en lo que ellos son, y porque es culpa de otras personas o quienes le criaron. Oye, no, Dios no tiene que amarte por lo que tú haces. Dios te ama por lo que nosotros somos. Eso es todo. Dios no nos ama por lo que hacemos, porque nuestras obras son malas a los ojos de Dios. Aún darle pan a una persona hambrienta no se compara con la misericordia de Dios con el mundo. Esas son obras pequeñas que tenemos que hacer como cristianos. Pero eso no es lo que impacta a Dios. Toda la historia de la Biblia, si te atreves a leerla, y la misericordia que Dios tuvo sobre el pueblo de Israel, tuvo que ver muchísimo con el mero hecho de que el pueblo se arrepentía y clamaba a Dios. No era por el mero hecho de que había sido un pueblo bueno. Dice la misma escritura que fue el peor que escogió. Estuvo a punto de exterminarlo en el monte de Sinaí cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos y el pueblo estaba haciendo un becerro de oro para adorarlo, porque no pudieron esperar en Dios. No fue Jehová que le dijo a Moisés, quítate para destruir a este pueblo malagradecido y hacer un pueblo con tu descendencia. Y Moisés tuvo misericordia y dijo, no, Dios, no lo hagas. ¿Qué van a decir las naciones de ti después que hiciste proezas en Egipto y los traíste al desierto para matarlo? Y Dios entendió, tiene razón. Por eso tenemos que entender que lo único que ha permitido que Dios no nos haya destruido como el mundo que somos es por su amor y su misericordia. Y es lo que está buscando en este tiempo una persona que tenga un corazón contrito y humillado y pueda venir a su presencia a pedirle perdón. Eso es todo lo que Él está esperando de ti. Él no está esperando buenas obras. Él no está esperando que tú seas un santo para buscarlo. Él está esperando que tú reconozcas que eres un pecador y que sin Él no te vas a poder salvar. Y que sin Él nosotros no somos nada. Déjame contarte la historia de los 2 espías israelitas y de la ramera llamada Rahab, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 2. Fíjate que el pueblo estaba listo para tomar la tierra prometida. Y Josué envía 2 espías para recorrer la tierra y ver lo que había en Jericó. Y entraron precisamente de todos los lugares que había a la casa de una mujer llamada Rahab, que era ramera. El rey de Jericó se enteró rápidamente y envió a sus soldados a la casa de Rahab para que entregara a los espías que estaban ahí. Mas, sin embargo, ella le dijo, no están aquí. Y ellos se fueron porque ella los había escondido y los había protegido en su casa. Fíjate que a veces pensamos que no somos dignos de venir ante Dios, pero sin embargo los espías pudieron haber ido a otras casas de gente digna, de familia buena, pero fue a la casa de una mujer pecadora con mala reputación. ¿Sabes por qué? Porque los planes de Dios son perfectos. Dios no miraba el pecado de esta ramera, de esta mujer. ¿Sabes lo que Dios miraba? Su corazón arrepentido. Dios obra así. Y eso es lo que Dios nos ve a nosotros como nos ve a nosotros. No nos ve como almas de iniquidad. Nos ve como personas que podemos arrepentirnos y que podemos hacer grandes cosas en su mano. Algo que Dios siempre me ha mostrado. Él no mira mi pasado ni mis pecados. ¿Sabes lo que Él mira? Lo mejor que puede hacer en mí a favor de Él. ¿Qué cosas puede lograr Dios en mi vida usándome a mí para que Él sea glorificado? Porque uno sigue siendo malo por naturaleza. Pero aún así, Él es tan bueno. Entonces Rahab le dijo a los 2 espías que había escuchado de Jehová y que Él les entregaría la tierra. O sea, ella escuchó y todo el pueblo había escuchado y las naciones vecinas, las proezas que Dios había hecho en Egipto, las 10 plagas, que había abierto el mar en 2, que había cruzado el pueblo, que habían llegado al Sinaí, todas las maravillas habían recorrido las naciones. Entonces ella dice que ella tuvo temor en su corazón y que había escuchado cómo ellos cruzaron el mar rojo y cómo Dios lo había secado. Y cómo habían vencido a 2 reyes poderosos para llegar hasta ese lugar.
A veces cuando escuchamos las maravillas de Dios, pero no tenemos prisa ni urgencia para buscarlo. ¿Cuánta gente se nos ha acercado a nosotros en un momento dado a decirnos, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que tú conozcas este Dios que yo conozco, este Dios de amor. Pero como estamos tan bien, el trabajo va bien, el matrimonio va bien, los hijos están bien, económicamente estamos bien, no necesitamos a Dios en este momento, pues decimos, ¿sabes qué? No hay prisa, podemos esperar. Pero no hasta que llega el terror a nuestra vida que podemos recordar las maravillas que Dios ha hecho hacia los hijos de Dios. Y dijo ella a Josué en el capítulo 2 al 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, le dijo ella a los espías. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, Rahab había escuchado de Dios, pero en su corazón había reconocido que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Una mujer de Jericó, del pueblo de Canaán, que creía en muchos dioses, que no tenía la ley, que nadie fue a la casa a profetizarle, ni enseñarle la Biblia, ni a predicarle. Simplemente había escuchado de las maravillas de Dios. Y en su corazón tuvo temor, pero temor es bueno, porque dijo, yo quiero conocer a este Dios de poder. Entonces, ella clamó por misericordia. Y dice Josué 12:13, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Oye, mira qué interesante esta mujer, qué brillante. Ella, antes de pedirle un favor a los espías, les hizo un favor primero a ellos. Antes de negociar y decirle, yo te escondo del rey si tú me prometes a mí presentarme a tu Dios y protegerme. No, ella primero hizo la obra de esconderlo, porque en su corazón había creído un Dios de misericordia, no importando su reputación ni quién era, no importando si ellos al final iban a aceptar o no estos acuerdos. Ella se arriesgó por fe a guardarlos. Y luego les dijo, por favor, acuérdate de lo que yo he hecho y salva a mi familia. Esto es un tiempo que Dios nos está llamando urgentemente. Dios tenía un plan de redención para esta mujer. Dios tiene un plan de redención para cada uno de nosotros. Y no son en momentos como este que el temor llega a nuestro corazón, que nos acordamos del Dios de las maravillas, que nos acordamos del Señor de las proezas, que nos acordamos de esas familias creyentes que cambiaron su vida, que invocaron el nombre del Señor, que siempre los ve gozosos y alegres y las cosas les van yendo poco a poco bien. Entonces decimos, yo quiero conocer a ese Dios. Entonces decimos, yo quiero hacer un pacto con ese Dios. ¿Sabes por qué? Porque en tu corazón tú has sentido el llamado. Porque en tu corazón has sentido el temor de acercarte a Dios. Y porque en tu corazón está la preocupación de salvar tu vida y la de tu familia. Y eso es algo normal y real en nuestras vidas. Dios tenía un plan de redención con esta mujer. Fíjate que permitió que estos varones entraran a la casa de esta mujer pecadora. Pero la diferencia estuvo en que Dios le dio la oportunidad a ella y ella la aprovechó. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una oportunidad? Nos ha llamado tantas veces al corazón y nos hemos negado, diciendo hoy no, mañana. Pero tal vez hoy es el día de tu salvación. Tal vez hoy es el día de la salvación de tu familia. Hoy es el día en que puedas clamar y orar a Dios y Él te va a escuchar. El poder de la misericordia es para todos, pero no todos la buscan ni la desean. Y Dios con todo eso hizo justicia con esta mujer. Y dice el capítulo 2:18 de Josué, he aquí, le dijeron los espías, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste,
Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. La sangre de Cristo es lo único que nos puede redimir. La ramera estaría a salvo junto a su familia mientras pusiera el cordón rojo y estuviera con su familia dentro de la casa. O sea, habían tres condiciones aquí. Una, el cordón de grana, que es un cordón rojo. Grana es el color escarlata, es un color, una tinta que se sacaba de los insectos o de otras especies de animales. Y la segunda era no salir de la casa, y la tercera era confiar en Dios. Dios nos está diciendo en este momento: yo soy tu plan de redención. Yo soy la sangre que puedo redimirte a ti y a tu familia. Y lo único que Dios te pide es que permitas que Él llegue a tu casa y salve a tu familia. Que no salgas en este tiempo que Él te dice que te guardes para Él y que confíes en Él, porque Él está en control. Fíjate, a comparación de las 10 plagas de Egipto, que la última plaga antes de que el ángel de la muerte pasara por Egipto, Moisés y Aarón le dijeron al pueblo que mataran un cordero y que con la sangre de ese cordero pintaran los dinteles de las puertas de su casa. Pero le dijo: no salgan de la casa y confíen en Dios. Y así el pueblo lo hizo. Sin embargo, esta mujer, sin saber lo que pasaría, descolgó a estos hombres de este cordón escarlata de grana y con ellos los liberó. Y no sabía que por ese mismo cordón Jehová iba a salvar a ella y a su familia. Cuando a veces hacemos las cosas correctas, cuando a veces clamamos en el tiempo correcto, cuando tomamos la decisión correcta de buscar a Dios en el tiempo perfecto. Este es el tiempo que Dios tiene para ti. El Señor te dice: no me importa tu pasado, no me importa tu pecado, solo quiero que creas en mí y me permitas ser para ti, para tu familia, tu único Dios verdadero, y estar contigo en estos tiempos hasta el final. Fíjate que la historia de Rahab nos lleva a reflexionar en nuestra vida. Cómo tu vida puede cambiar el resto de tu vida solamente con una sola decisión. Aprendamos de esta historia a cómo pasar la página del pasado y empezar una nueva historia, un nuevo capítulo con Dios. Hoy es un buen día. Fíjate que es interesante porque hasta el Nuevo Testamento habla de esta mujer. En Hebreos 11:31 dice: por la fe de Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Luego Santiago también la menciona. Santiago 2:25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Oye, déjame hablarte de esta mujer ramera. ¿Sabes lo que dice la genealogía de Jesús en Mateo 1:15? Que Salomón engendró de Rahab a Boz, y que Boz engendró a Ruth a Obed, de Ruth a Obed, y que Obed engendró a Isaí. ¿Tú sabes quién era Isaí? Nada más y nada menos que el papá de David, con quien Dios hizo pacto y le dijo: tu hijo reinará. Y fue precisamente del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, del linaje de Judá, del linaje de David, cuando hizo pacto eterno, que viene el linaje de Jesucristo. Esta mujer ramera, de un pueblo enemigo de Dios, un pueblo desobediente, decidió un día cambiar su historia. Y Dios no le reclamó jamás su pecado ni su pasado. Dios la bendijo de tal manera que permitió que fuera precisamente del linaje de Jesucristo, nuestro Salvador. Y tú te preguntas si eres digna para venir a Dios. Y tú te preguntas si eres digno para venir a Dios. Tú eres más que digno para venir. Porque lo vil y despreciado escogió Dios. Y hoy te está llamando en este tiempo. Y concluyo. El Señor solo busca amarte así como tú eres. Que le des una oportunidad y luego que permitas que el poder del Espíritu Santo que venga sobre tu vida sea el que te guíe a toda verdad y a toda justicia. Tú piensas: ¿tengo que dejar de hacer lo de ayer para creer en Dios hoy? No, tienes que creer en Dios ahora y que Dios se encargue junto con tu vida a dejar de hacer aquellas cosas que a ti mismo no te van a agradar. Así que así como tú eres, yo te invito a que vengas al Señor.
Acércate a Él en este tiempo. Dice el Salmo 33:5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Yo te invito a que inclines tus ojos en este momento y oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu presencia. Padre, muchos de nosotros te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Otras personas han escuchado de Jehová, han escuchado de Dios, han escuchado de Yahvé. Muchos han escuchado de Jesús, muchos han escuchado de la iglesia. Pero en este momento hay tanta gente confundida, Señor, pero tienen el deseo ferviente en su corazón, como esta mujer, de venir a tu presencia, porque ha venido un temor bueno a su corazón. Algo le ha dicho en su corazón, este es el tiempo de venir donde el buen pastor, porque el pastor que ama a sus ovejas la busca. Y el pastor te está buscando en este momento y te está diciendo, mío eres tú. Yo te escogí y yo te redimí, te dice el Señor. Este es el tiempo que entregues tu corazón ahí donde tú estás en tu casa y le digas de todo corazón, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Ahora reconozco que he pecado contra ti. Hoy me arrepiento y te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón, que sanes mi corazón, que sanes mi espíritu y que sanes mi alma. Te pido que salves mi vida y salves mi familia. Te pido que escribas nuestros nombres en el libro de la vida y que aún en medio de esta crisis, Señor, tú me lleves del brazo y de la mano y me muestres una vez más tu gloria. Yo te lo pido todo esto, Jesús, en el nombre tuyo poderoso. Gracias por lo que estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a entender estos tiempos. Danos paz y el gozo de la salvación. Padre, te pedimos que tengas misericordia por la gente que se está enfermando sin ti, por la gente que se está muriendo sin ti, para que tengas misericordia y llegues al resto del mundo, Señor, a través de una palabra de aliento, a aquellos que se sienten solos, a aquellos que están llorando y a aquellos, Señor, que quieren morir. Ten misericordia. Ten misericordia de mi familia, ten misericordia de nuestra nación, de nuestros presidentes, gobernadores y líderes. Ten misericordia del mundo. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Te estamos dando gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Siga orando en su casa, sacando un tiempo con su familia. Comparte esto. Estoy segura que hay alguien que necesita escuchar que Dios le ama y le está esperando. Así que nos conectamos mañana nuevamente a esta hora. Invita a otras personas a ser parte de esta oración y no vamos a desmayar. Vamos a creerle a Dios gozosos y en paz y vamos a ver su gloria una vez más. Gracias por conectarte. Dios te bendiga.